a nosotros. ¿Es eso lo preferible? Has llegado justo a tiempo. Al menos sobrevivió la criatura. Podría haber sido aún peor para Que el dolor nunca va a conseguir borrar sus recuerdos. ¿Ocurre algo, hermana? ¿Y esa mirada? Aún no me puedo creer que haya sido él. Matilde, no sé de qué traición me estás hablando. La angustia. Eso... Rafael, Deseo estar solo. Cosas extrañas. Cosas extrañas, ¿a qué te refieres? Hace unos días os pedí que marcharais de la casa y me veo en la necesidad. la angustia. El conflicto que estalló tras la muerte de Adriana no fue un episodio aislado, sino el inicio de una transformación profunda en Valle Salvaje. El duelo había revelado fisuras que durante años permanecieron ocultas bajo la apariencia de orden y tradición. Cada personaje, enfrentado a su propia conciencia, comenzó a tomar decisiones que alteraban el equilibrio establecido. Rafael, sumido en la devastación, emergió inesperadamente como una figura dispuesta a defender la voluntad de su esposa. Su apoyo a Luisa no solo fue un gesto de gratitud, sino una declaración de independencia frente a la autoridad de José Luis. El nuevo duque comprendió que honrar la memoria de Adriana implicaba proteger aquello que ella consideraba justo, incluso si eso significaba desafiar a su padre. José Luis, por su parte, quedó expuesto a una realidad incómoda. Su control absoluto ya no era incuestionable. La amenaza de Enriqueta, la posible confesión de Alejo y la rebeldía silenciosa de Rafael configuraban un escenario inédito. El patriarca debía decidir entre aferrarse al poder mediante la imposición o adaptarse a una dinámica familiar que reclamaba transparencia. Luisa se convirtió en el eje moral de esta nueva etapa. Su juramento ante la tumba no fue una simple promesa sentimental, sino el compromiso de desentrañar un secreto que podía redefinir vínculos y legitimidades. La sospecha del intercambio de bebés no solo ponía en tela de juicio la identidad de María, sino también la integridad de quienes participaron en aquel acto. Pura y Petra, atrapadas entre la culpa y el miedo, representaban la fragilidad de los silencios prolongados. En paralelo, las tensiones amorosas entre Pepa, Francisco y Martín, entre Luisa y Alejo, reflejaban la dificultad de sostener sentimientos en un entorno dominado por intrigas. La resignación comenzaba a ceder ante la necesidad de actuar. Valle Salvaje se encontraba al borde de una redefinición. El duelo había abierto heridas, pero también había despertado conciencias. Las alianzas se reconfiguraban, los secretos amenazaban con emerger y el poder patriarcal enfrentaba su mayor desafío. El próximo movimiento no dependería solo de la astucia, sino del valor de enfrentar la verdad. Y en ese cruce de caminos, cada decisión tendría consecuencias irreversibles. El funeral de Adriana se convirtió en una escena de silencio contenido y dolor desgarrado que atravesaba cada rincón de Valle Salvaje. La capilla, vestida de negro y cubierta de coronas blancas, parecía incapaz de sostener tanto sufrimiento. Rafael permanecía erguido junto al féretro, con el rostro endurecido por una pena que no encontraba salida. A su lado, María dormía ajena a la tragedia, envuelta en mantillas que no lograban disipar la sensación de vacío. Sin embargo, en medio de la ceremonia, Bárbara notó una ausencia que le heló la sangre. Pedrito no estaba allí. Mientras los rezos avanzaban y el sacerdote pronunciaba las últimas palabras, la inquietud crecía en su pecho. Fue entonces cuando Luisa decidió buscar al niño. Subió las escaleras del palacio
y encontró a Pedrito tumbado en la cama de Adriana. El pequeño, con la mirada perdida, confesó que allí aún olía a su hermana y que no quería perder ese aroma que le recordaba su risa. Luisa se sentó junto a él. No hubo reproches ni prisas. Se quedaron tendidos, hablando en susurros sobre Adriana, sobre su ternura y su fuerza. El dolor compartido los sostuvo unos minutos más, hasta que Pedrito, con una madurez inesperada, decidió que debían bajar. No podían dejar sola a Bárbara en un momento así. Bajaron tomados de la mano, cargando un duelo que parecía demasiado grande para sus hombros. Mientras tanto, en los márgenes de la ceremonia, Atanasio observaba. El secretario de José Luis había notado un cambio en el duque desde hacía tiempo, un matiz oscuro que no se explicaba solo por la muerte reciente. Buscó a Mercedes y le habló con cautela. Le preguntó si sabía algo, si percibía esa transformación en José Luis. Mercedes respondió con evasivas, asegurando que el dolor podía alterar a cualquiera, pero Atanasio no quedó convencido. Intuía que ella ocultaba más de lo que decía. La jornada avanzó entre miradas cruzadas y susurros. Francisco, incapaz de soportar la incertidumbre, abordó a Pepa en un rincón apartado. Necesitaba saber si estaba con él por amor o si aún aguardaba el regreso de Martín. La pregunta quedó suspendida en el aire. Pepa no respondió. Su silencio habló más fuerte que cualquier confesión. Francisco entendió que el fantasma de Martín seguía presente. En otra estancia del palacio, Matilde lloraba desconsolada. Atanasio acudió a verla, y entre sollozos ella le reveló que Martín había sido quien contó a Victoria sus planes de boda. La traición parecía provenir del lugar más impensado. Atanasio defendió a Martín con firmeza. No podía creerlo capaz de semejante acto. Le aconsejó a Matilde que hablara con su hermano, que no dejara que la duda envenenara su relación. Antes de ese encuentro, Atanasio ya había buscado a Martín para instarlo a conversar con su hermana. Martín aceptó y acudió a verla. Matilde lo recibió con una pregunta directa. ¿Por qué había regresado al valle? ¿Había cobrado por ser confidente de Victoria? Martín negó rotundamente cualquier traición. Afirmó que Victoria mentía, que manipulaba a todos a su alrededor. Pero la semilla de la sospecha ya estaba sembrada. Mientras tanto, Damaso presionaba a Mercedes para continuar con el plan de derrotar a José Luis. Según él, el duque era el origen de todos los males. Solo eliminándolo terminaría la guerra que consumía al valle. Sin embargo, el dolor por Adriana había debilitado a Mercedes. La venganza empezaba a perder fuerza frente al peso de la tragedia. Enriqueta, por su parte, irrumpió en el granero para enfrentar a Alejo. Le advirtió que ella y Braulio no abandonarían Valle Salvaje hasta descubrir al asesino de su esposo. Si intentaban expulsarlos, harían un escándalo que sacudiría todo el reino. La amenaza quedó flotando como una tormenta inminente. Finalmente, en la intimidad de la capilla, Rafael visitó la tumba junto a María. Luisa pidió rezar un momento. Él accedió, asegurándole que no necesitaba permiso. Era de las pocas personas que no le molestaban en ese instante. Cuando Rafael se marchó, Luisa habló ante la lápida. Prometió investigar lo ocurrido la noche del parto. Juró descubrir la verdad sobre el bebé, aunque tuviera que abrir todas las heridas. El eco de esa promesa marcó el inicio de una nueva batalla en Valle Salvaje. La conversación entre Matilde y Martín no terminó con alivio, sino con una herida aún más abierta. Cuando él intentó explicarse, defenderse de la acusación de haber revelado a Victoria los planes de boda, Matilde lo miró con una mezcla de dolor y desconfianza. Le confesó que Victoria había sabido exactamente dónde golpearla, que había pronunciado palabras demasiado precisas como para ser fruto del azar, y eso la hacía dudar no solo de la duquesa, sino también de su propio hermano. Martín insistió en que Victoria mentía, que siempre había manipulado la información a su antojo para enfrentar a unos con otros. Aseguró que jamás traicionaría a su familia, pero Matilde, con la voz quebrada, admitió que ahora dudaba hasta del suelo que pisaba.
La sospecha era un veneno lento que empezaba a contaminarlo todo. Aunque no quería creer en la culpabilidad de Martín, tampoco podía ignorar la coincidencia de los hechos. En paralelo, Atanasio observaba con preocupación el deterioro del vínculo entre los hermanos. Él mismo había aconsejado a Martín que buscara ese encuentro, convencido de que la comunicación podía disipar malentendidos. Sin embargo, comprendió que la sombra de Victoria era demasiado alargada. La duquesa no solo prohibía bodas y dictaba destinos, también sembraba discordia con una precisión calculada. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Francisco volvió a abordar a Pepa. La necesitaba sincera. Le preguntó, casi suplicando, si seguía enamorada de Martín. La tensión era palpable. Pepa bajó la mirada y guardó silencio una vez más. Ese mutismo era más elocuente que cualquier declaración. Francisco entendió que ocupaba un lugar provisional en su corazón, que competía con un recuerdo que no se desvanecía. Esa misma incertidumbre resonaba en Martín. Aunque negaba la traición, sabía que su pasado con Pepa complicaba cualquier intento de reconstrucción familiar. El valle entero parecía atrapado en una red de emociones cruzadas, donde el amor y la lealtad se confundían con el orgullo y la desconfianza. Por otro lado, el desgaste comenzaba a hacerse evidente en el frente de la conspiración contra José Luis. Dámaso insistía en que debían seguir adelante, que el duelo no podía frenar el plan. Para él, la muerte de Adriana era una consecuencia más del poder desmedido del duque, pero tanto Victoria como Mercedes mostraban fisuras. Victoria había buscado a Dámaso para advertirle que no podía continuar. La situación se estaba volviendo incontrolable. Dámaso intentó persuadirla recordándole que José Luis siempre la había utilizado, que nunca la consideró realmente su aliada. Le habló de años de manipulación y desprecio. Victoria escuchaba, consciente de que cada palabra era cierta, pero también de que el fuego que estaban avivando podía consumirlos a todos. Mercedes, por su parte, confesó que no tenía fuerzas para seguir. El episodio de Adriana la había quebrado. Dámaso veía cómo sus aliadas se retiraban una a una, obligándolo a redoblar esfuerzos para mantener viva la conspiración. Cada negativa lo dejaba más solo, pero también más decidido. En el granero, la amenaza de Enriqueta seguía resonando en la mente de Alejo. Sabía que su padre debía actuar pronto. No podían permitir que las acusaciones contra Rafael se multiplicaran. Alejo defendió a su hermano con firmeza. Rafael no era un asesino, y si la presión continuaba, él mismo se vería forzado a confesar lo que sabía. La tensión crecía como una marea imparable. Las lealtades se fracturaban, las sospechas se infiltraban en cada relación, y el nombre de Victoria emergía en cada conflicto como una figura omnipresente. El valle ya no era un refugio, era un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias imprevisibles. Y en medio de ese clima enrarecido, la certeza se imponía. La verdadera batalla apenas comenzaba. El duelo por Adriana no solo había dejado un vacío irreparable, sino que también había debilitado alianzas que hasta entonces parecían firmes. La conspiración contra José Luis, que durante semanas se había tejido con paciencia y determinación, comenzaba a resquebrajarse. Dámaso lo percibía con claridad. El dolor estaba enfriando los ánimos y la sed de venganza ya no ardía con la misma intensidad. Mercedes fue la primera en admitirlo abiertamente. Tras el funeral, aún con los ojos enrojecidos, buscó a Dámaso para decirle que no tenía fuerzas para continuar. La muerte de Adriana la había golpeado más de lo que esperaba. Aunque insistía en que José Luis era el origen de muchos males, sentía que la tragedia había cambiado las reglas del juego. No podía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Dámaso escuchó en silencio, pero por dentro hervía. Le recordó que precisamente ese dolor era prueba de que debían actuar. Según él, mientras José Luis permaneciera en el poder, la guerra no terminaría. Cada desgracia encontraba su raíz en el duque. Sin embargo, por primera vez, sus palabras no lograron reavivar el fuego en Mercedes. Ella vacilaba,
atrapada entre la justicia que creía necesaria y el cansancio que le pesaba en el alma. Victoria tampoco ofrecía el respaldo incondicional de antes. Había buscado a Dámaso para advertirle que no podía seguir con el plan. La tensión acumulada, sumada a los recientes acontecimientos, la obligaban a reconsiderar. Dámaso trató de convencerla recordándole que José Luis la había utilizado durante años, que siempre la mantuvo a su sombra. Pero Victoria, aunque consciente de esas verdades, sabía que cualquier paso en falso podría arrastrarlos a todos a una caída definitiva. Así, Dámaso comenzaba a quedarse sin aliadas sólidas. Lo que antes era una ofensiva coordinada se convertía ahora en un esfuerzo solitario por sostener una guerra que parecía perder sentido para los demás. En paralelo, el clima en el palacio se tornaba cada vez más hostil. Alejo decidió contarle a su padre la amenaza de Enriqueta. Le explicó que ella y Braulio no abandonarían Valle Salvaje hasta descubrir al asesino de Domingo. Y si intentaban expulsarlos, estaban dispuestos a provocar un escándalo que mancharía el nombre de la Casa Grande ante todo el reino. José Luis escuchó con el ceño fruncido. La sola idea de que se insinuara que en su casa se ocultaba a un asesino era inadmisible. Alejo fue más allá. Advirtió que no podían permitir que siguieran acusando a Rafael. Su hermano no era culpable, y si las insinuaciones continuaban, él no tendría más remedio que confesar lo que sabía. Esa amenaza implícita no pasó desapercibida. José Luis comprendió que el equilibrio familiar pendía de un hilo. Debía actuar con rapidez para evitar que la situación se descontrolara. Ordenaría nuevamente a Enriqueta y a Braulio que abandonaran el palacio, reafirmando su autoridad. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, la imagen de Victoria cambiaba según el interlocutor. Frente a Bárbara, sosteniendo a la pequeña María en brazos, se mostraba amable y solidaria. Le aseguró que estaría allí para lo que necesitaran, tanto ella como Pedrito. Su tono era suave, casi maternal, pero esa misma mujer había sembrado dudas profundas en Matilde y enfrentado a medio valle con sus intrigas. La duplicidad de Victoria se hacía más evidente que nunca. Podía consolar con una mano mientras manipulaba con la otra. En medio de todo, Rafael comenzaba a hundirse en un silencio inquietante. Vagaba por el palacio como un alma errante. Luisa intentó hablarle, recordándole que Adriana querría verlo fuerte, capaz de sobreponerse por su hija. Pero esas palabras, lejos de consolarlo, lo quebraron aún más. Rafael se apartó sin responder, incapaz de aceptar una fortaleza que no sentía. El valle entero parecía sostener la respiración. Las alianzas flaqueaban, las amenazas se multiplicaban y la autoridad de José Luis era puesta a prueba desde dentro y desde fuera. Cada personaje cargaba su propio conflicto y Dámaso, aislado en su empeño, comenzaba a comprender que la guerra no se gana solo con razón, sino con corazones dispuestos a resistir. Y esos corazones, por ahora, estaban demasiado heridos. La amenaza de Enriqueta no quedó en un simple exabrupto lanzado en el granero. Sus palabras comenzaron a recorrer el palacio como un eco incómodo que nadie podía ignorar. Alejo, todavía alterado por el encuentro, comprendía que la situación estaba a punto de estallar. No era solo una cuestión de honor, sino de supervivencia para la Casa Grande de Valle Salvaje. Cuando finalmente habló con José Luis, eligió cada palabra con cuidado. Le explicó que Enriqueta y Braulio no pensaban marcharse hasta descubrir al asesino de Domingo. No se trataba de una sospecha pasajera, era una determinación férrea. Y si se sentían expulsados o silenciados, estaban dispuestos a provocar un escándalo que sacudiría no solo el valle, sino todo el reino. La acusación de que en aquella casa se ocultaba a un asesino sería devastadora. José Luis escuchó sin interrumpir, aunque su expresión se endurecía a cada frase. El orgullo y la autoridad eran pilares de su identidad, y que alguien se atreviera a cuestionarlos era casi una afrenta personal. Pero Alejo no se detuvo ahí. Con firmeza, añadió que no podían permitir que las insinuaciones siguieran apuntando a Rafael. Su hermano no era culpable, y si la presión continuaba, él mismo se vería obligado a confesar lo que sabía. Aquella declaración tensó el aire. José Luis entendió que el conflicto ya no era externo.
Su propio hijo estaba dispuesto a enfrentarlo si era necesario. La amenaza de una revelación interna lo obligaba a actuar con cautela. Decidió que reiteraría la orden de expulsión a Enriqueta y Braulio. No podía tolerar que permanecieran allí sembrando dudas. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, la figura de Victoria seguía generando reacciones contradictorias. Con María en brazos, ofrecía consuelo a Bárbara, prometiendo apoyo incondicional. Su voz era suave, sus gestos medidos. Parecía una aliada sincera en medio del dolor. Pero en otros rincones, su nombre se asociaba con traiciones y manipulaciones. Matilde aún sentía el peso de sus palabras, incapaz de discernir hasta qué punto la duquesa había orquestado su desgracia. En paralelo, la tensión emocional alcanzaba también a Pepa. Francisco volvió a exigir una respuesta. Necesitaba saber si era él quien ocupaba su corazón o si Martín seguía presente como una sombra imborrable. Pepa permaneció en silencio, atrapada entre el pasado y el presente. Esa ausencia de respuesta no solo hería a Francisco, sino que alimentaba el conflicto latente con Martín. La resignación comenzaba a instalarse también en Luisa y Alejo. Tras haber evitado la pena de muerte, la joven parecía condenada a un exilio silencioso, separada de quien amaba. Ambos empezaban a aceptar que el pacto impuesto por José Luis era inamovible. El dolor seguía abierto, pero la esperanza se apagaba lentamente. Sin embargo, en medio de esa resignación, la amenaza externa obligaba a replantear prioridades. Alejo comprendía que, si la situación con Enriqueta se descontrolaba, todo el equilibrio del valle podría derrumbarse. No se trataba solo de defender a Rafael, sino de impedir que el apellido de su familia quedara manchado para siempre. José Luis, por su parte, se debatía entre la necesidad de imponer autoridad y el temor a que una confesión inesperada alterara el tablero. Sabía que debía actuar rápido, pero también que cada movimiento podía desencadenar consecuencias imprevisibles. Así, el valle se encontraba al borde de una revelación que podía cambiarlo todo. Las amenazas ya no eran murmullos, sino advertencias claras. Las lealtades se ponían a prueba, y el silencio comenzaba a ser tan peligroso como la verdad. El enfrentamiento era inevitable. Solo quedaba por ver quién daría el primer paso definitivo. El duelo colectivo no lograba apagar los conflictos íntimos que latían bajo la superficie. En el corazón de Valle Salvaje, el amor se entrelazaba con los celos y la resignación, formando una trama tan dolorosa como inevitable. Francisco decidió no postergar más la conversación con Pepa. La buscó con la determinación de quien necesita una verdad, aunque duela. Le pidió que fuera sincera, que le dijera si estaba con él por convicción o si, en el fondo, aún aguardaba el regreso definitivo de Martín. La pregunta no era nueva, pero esta vez exigía una respuesta clara. Pepa lo miró con los ojos húmedos y otra vez eligió el silencio. No fue un silencio indiferente, sino uno cargado de conflicto. Ese mutismo confirmaba lo que Francisco temía. El amor por Martín no se había extinguido. Martín, ajeno en apariencia a esa escena, también vivía su propio tormento. La conversación con Matilde lo había dejado marcado. Aunque negó con firmeza haber traicionado a su hermana, comprendía que la duda había echado raíces. Victoria había sabido manipular con precisión quirúrgica, sembrando sospechas que ahora fracturaban la confianza familiar. Martín se debatía entre demostrar su inocencia y asumir que, en el valle, la verdad ya no bastaba para limpiar una reputación. En medio de estas tensiones, Luisa y Alejo enfrentaban una realidad distinta, pero igualmente dolorosa. Tras haber esquivado la muerte, la condena parecía transformarse en una separación prolongada. El pacto impuesto por José Luis los obligaba a contemplar un futuro distante el uno del otro. Aunque el amor seguía intacto, la resignación comenzaba a ocupar su lugar. Ambos entendían que luchar podía significar arrastrar a más personas al sufrimiento. Adriana, antes de morir, había mostrado una determinación férrea por impedir esa ruptura. Su espíritu combativo aún resonaba en quienes la amaban. Pero ahora, sin ella, la fuerza
parecía diluirse. Luisa, consumida por la culpa y el miedo, había intentado frenar los impulsos de su amiga cuando aún vivía, temiendo que el estrés afectara su embarazo. Esa culpa se sumaba ahora al peso de la separación. Mientras tanto, Rafael se hundía en un aislamiento que preocupaba a todos. Vagaba por el palacio sin rumbo, como si cada pasillo fuera un recordatorio de lo que había perdido. Cuando expresó su deseo de salir a trabajar las tierras, Alejo intentó convencerlo de quedarse y cuidar de María. Argumentó que, si la niña despertaba, necesitaría a su padre. Pero Rafael respondió con frialdad. Aseguró que la bebé era solo eso, un bebé, incapaz de reconocer quién era su padre. Esa frase dejó a Alejo sin palabras. El dolor de Rafael lo había endurecido hasta el punto de rechazar el vínculo más evidente. Luisa intentó intervenir. Le recordó que Adriana querría verlo fuerte, que su hija necesitaba esa fortaleza, pero Rafael no estaba preparado para escuchar razones. Su duelo no admitía consuelos. Parecía como si una parte de él hubiera muerto junto a Adriana. En ese clima de tristeza y tensión, el amor no encontraba espacio para florecer. Pepa permanecía atrapada entre dos hombres. Francisco exigía certezas, Martín luchaba contra una sospecha injusta y Luisa y Alejo aceptaban un destino impuesto. Cada historia era un reflejo de la fragilidad humana frente a decisiones que no siempre dependen de la voluntad. Valle Salvaje, más que un lugar, se convertía en un escenario donde los sentimientos eran armas de doble filo. El amor, lejos de ofrecer refugio, se transformaba en el campo de batalla más íntimo. El dolor de Rafael no era un lamento ruidoso, sino una sombra persistente que lo envolvía todo. Desde la muerte de Adriana, su presencia en el palacio se había vuelto casi espectral. Caminaba por los corredores como si no reconociera el lugar que durante años había sido su hogar. Cada estancia guardaba un recuerdo. Cada rincón parecía susurrar el nombre de su esposa. Cuando expresó su intención de marcharse a trabajar las tierras, muchos interpretaron aquel gesto como un intento de escapar del encierro. Alejo, sin embargo, lo detuvo. Le propuso que se quedara en el palacio para cuidar de María y que él asumiría las labores del campo. Pensaba que la niña, al despertar, necesitaría sentir la cercanía de su padre, pero la respuesta de Rafael fue cortante. Aseguró que la bebé no sabía quién era su padre, que no distinguía su ausencia ni su presencia. Aquella afirmación no era una muestra de indiferencia, sino la evidencia de una herida demasiado profunda. Rafael sentía que todo lo que había construido con Adriana se había desmoronado en una sola noche. La paternidad, que debía ser consuelo, se convertía en un recordatorio constante de lo perdido. Luisa intentó acercarse a él en uno de esos paseos errantes por el palacio. Le habló con delicadeza, recordándole que Adriana habría querido verlo fuerte, capaz de sostener a su hija. Pero al escuchar esas palabras, Rafael se quebró, no con lágrimas visibles, sino con una retirada abrupta. Se alejó sin responder, incapaz de aceptar que la fortaleza pudiera surgir en medio de semejante devastación. Alejo, al observar a su hermano, confesó a Luisa que parecía como si Rafael hubiera muerto junto a Adriana. La comparación no era exagerada. El nuevo duque de Valle Salvaje había heredado un título, pero había perdido la voluntad de ejercerlo. Su autoridad quedaba eclipsada por el duelo. Mientras tanto, en otra parte del palacio, las tensiones no cesaban. José Luis, informado de la amenaza de Enriqueta, decidió reiterar su exigencia de que ella y Braulio abandonaran el valle. No toleraría acusaciones que mancharan su nombre. La firmeza de su decisión contrastaba con el desmoronamiento emocional de su hijo mayor. Victoria continuaba moviéndose con cautela. Con María, en brazos, ofrecía consuelo a Bárbara y Pedrito, asegurando que estaría allí para lo que necesitaran. Su actitud parecía sincera, pero su influencia en los conflictos recientes no pasaba desapercibida. La ambigüedad de sus intenciones mantenía a todos en alerta. En medio de este escenario, el juramento de Luisa frente a la tumba de Adriana adquiría un peso mayor.
Había prometido investigar lo ocurrido la noche del parto, descubrir si realmente hubo un intercambio. Esa determinación no era solo un acto de lealtad, sino una necesidad personal de redención. Si existía una verdad oculta, debía salir a la luz. El valle se encontraba en un punto de inflexión. Rafael, atrapado en su duelo, representaba la fragilidad del poder cuando se enfrenta a la pérdida. José Luis reafirmaba su autoridad frente a amenazas externas, y Luisa comenzaba a perfilarse como la figura dispuesta a desafiar silencios incómodos. La tristeza no era el único sentimiento que dominaba Valle Salvaje. Bajo la superficie del duelo se gestaba una confrontación inevitable. El dolor de Rafael era apenas el preludio de un enfrentamiento que podría redefinir las lealtades y el equilibrio de poder en el valle. La promesa que Luisa había pronunciado ante la tumba de Adriana dejó de ser un impulso emocional para convertirse en una determinación firme. No podía permitir que la muerte de su amiga quedara envuelta en sombras. Aquella noche del parto había estado marcada por detalles inquietantes, por movimientos apresurados y miradas esquivas que ahora adquirían un significado distinto. Decidió comenzar por Bárbara. La encontró en una de las salas laterales del palacio con el rostro aún hinchado por el llanto. María dormía en una cuna cercana, ajena al torbellino que la rodeaba. Luisa habló con cautela, consciente de que cada palabra podía abrir una herida nueva. Le confesó que la noche del parto sucedieron cosas extrañas, que el bebé que Adriana dio a luz era un varón y que en algún momento fue cambiado por una niña. El silencio que siguió fue denso. Bárbara la miró incrédula. La acusación no era menor. Implicaba una manipulación cruel en el momento más vulnerable. Durante unos segundos pareció debatirse entre la incredulidad y la sospecha. ¿Estaba Luisa dejándose llevar por el dolor? ¿O realmente había algo oculto tras el nacimiento de María? Luisa sostuvo su mirada. No hablaba desde la locura, sino desde la convicción. Explicó que había visto gestos sospechosos, que Pura y Petra habían actuado con nerviosismo, que el recuerdo de aquel instante no dejaba de atormentarla. Prometió que investigaría hasta el final, aunque eso significara remover heridas o enfrentarse a quien fuera necesario. La reacción de Bárbara fue contenida, pero su mente comenzó a trabajar con rapidez. Si aquello era cierto, significaba que la niña que tenía delante no era hija de su hermana. La sola idea resultaba insoportable. ¿Cómo mirar a María sin que la duda contaminara cada gesto de cariño? El vínculo afectivo podía quedar marcado por una sospecha devastadora. Mientras tanto, en otro punto del palacio, Pura y Petra vivían su propio tormento. Tras la muerte de Adriana, habían considerado revelar la verdad, pero Pura insistía en que hacerlo solo agravaría la tragedia. Aunque no fueran responsables directas del fallecimiento, sí habían intercambiado a un bebé. Esa culpa era suficiente para mantenerlas en silencio. Petra, sin embargo, temía que el peso del secreto terminara por destruirlas. La tensión aumentó cuando José Luis se enteró de que Luisa pretendía acercarse a María. Interpretó ese gesto como una intromisión sospechosa. Cuando ella intentó entrar en la estancia donde se encontraba la niña, el duque se lo impidió. Alegó que no entendía por qué Luisa insistía en aproximarse a su familia. Insinuó que tal vez buscaba recuperar un lugar que ya no le correspondía. La acusación era clara. José Luis dudaba de sus intenciones. La mente del duque, marcada por desconfianzas constantes, veía segundas intenciones en cada movimiento. Luisa se mantuvo firme. No buscaba manipular a nadie, sino proteger la memoria de Adriana y descubrir la verdad. Al enterarse de este enfrentamiento, Rafael reaccionó con furia. La última voluntad de Adriana había sido que Luisa permaneciera junto a ellos, que fuera un apoyo constante para María. Saber que su padre le impedía el acceso despertó en él una ira contenida. Por primera vez desde el funeral, la apatía dio paso a una emoción intensa. El equilibrio en Valle Salvaje comenzaba a resquebrajarse. La sospecha del intercambio, la intervención de José Luis y la reacción de Rafael abrían una nueva etapa.
Ya no se trataba solo de duelo o amenazas externas. La verdad, si existía, podía alterar la estructura misma de la familia, y Luisa estaba decidida a sacarla a la luz. La confrontación que muchos temían finalmente se produjo en el corazón mismo del palacio. José Luis, erguido como la encarnación de la autoridad incuestionable, interceptó a Luisa cuando ésta intentaba nuevamente acercarse a María. No fue un gesto impulsivo, sino una decisión calculada. El duque ya no ocultaba su desconfianza. «No entiendo qué pretende», le dijo con voz fría. «Mi familia no necesita más sobresaltos». Luisa sostuvo su mirada sin retroceder. Sabía que aquel instante marcaría un antes y un después. No podía revelar aún todo lo que sospechaba, pero tampoco estaba dispuesta a tolerar insinuaciones. Le recordó que la última voluntad de Adriana había sido que ella permaneciera cerca, que acompañara a María. No buscaba ocupar un lugar indebido, sino cumplir una promesa. José Luis interpretó esas palabras como un desafío. En su mente perturbada por el control y la sospecha, Luisa representaba una amenaza al orden que intentaba preservar. Sugirió que tal vez su interés no era la niña, sino recuperar influencia sobre sus hijos. La acusación era directa, casi humillante. El enfrentamiento no pasó desapercibido. Rafael, informado por los murmullos que recorrían los pasillos, irrumpió en la escena. Su rostro, hasta entonces apagado por el duelo, ardía de indignación. Escuchar que su padre impedía el acceso a Luisa fue el detonante que rompió su inercia emocional. Adriana quería que ella estuviera aquí, sentenció con firmeza. Era la primera vez desde la muerte de su esposa que Rafael alzaba la voz con tal convicción. El nuevo duque de Valle Salvaje emergía del dolor con una determinación inesperada. José Luis comprendió que la situación escapaba de su control habitual. No se enfrentaba solo a Luisa, sino también a su propio hijo. El silencio que siguió fue denso. La autoridad del patriarca se veía cuestionada desde dentro. Rafael no pedía permiso, exigía respeto a la voluntad de Adriana. Aquella voluntad se convertía en un escudo moral que legitimaba la presencia de Luisa. Mientras tanto, la sospecha sobre el intercambio del bebé comenzaba a circular en susurros. Bárbara, aún conmocionada por la revelación, observaba a María con una mezcla de ternura y duda. Pura y Petra sentían que el secreto se estrechaba alrededor de ellas como una soga invisible. Cada cruce de miradas parecía una acusación. En paralelo, la orden de José Luis para expulsar a Enriqueta y Braulio se preparaba. El duque pretendía reafirmar su dominio, demostrar que nadie desafiaba su casa sin consecuencias, pero la resistencia interna, encarnada ahora por Rafael, amenazaba con debilitar esa imagen de poder absoluto. Victoria observaba el panorama con atención. Sabía que cada fractura en la familia podía convertirse en oportunidad. Su aparente amabilidad con Bárbara contrastaba con la tensión que se acumulaba en las estancias principales. El valle se convertía en un tablero donde cada movimiento alteraba el equilibrio. Luisa, por su parte, no retrocedió. Si algo había aprendido del sufrimiento reciente, era que el silencio solo perpetuaba injusticias. Aunque el enfrentamiento con José Luis la colocaba en una posición vulnerable, también la situaba como figura central en la defensa de la verdad. Rafael, al apoyarla públicamente, selló una alianza inesperada. El duelo que lo había paralizado comenzaba a transformarse en determinación. Su cólera no era irracional, sino dirigida contra lo que consideraba una traición a la memoria de Adriana. Valle Salvaje ya no era solo un escenario de dolor, sino el preludio de una guerra interna. La autoridad patriarcal se veía cuestionada. Los secretos amenazaban con salir a la luz y las lealtades se redefinían. La carga contra Luisa había desencadenado, sin quererlo, una reacción en cadena que podía cambiar el destino del valle para siempre.